Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a este taller en donde vamos a tratar las heridas de la infancia. Espero que sea de gran utilidad para todos ustedes, ya que estas heridas son inevitables en todo el ser humano. Vamos a iniciar un poco con este tema de las heridas de la infancia, comentándoles que no debemos nosotros de sentirnos mal por tenerlas, ya que todo ser humano tenemos estas heridas que se han venido generando a lo largo de nuestras vidas. No buscando ni tampoco sintiéndonos culpables de la situación por la que estamos pasando, pero sí somos responsables. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las heridas de la infancia. Una cosa es conocer y la otra cosa es reconocer. Porque yo puedo conocer que tengo una herida, pero la puedo ocultar. Y cuando yo reconozco es cuando esa herida está siendo ya visible para mí. Esa herida no queda únicamente en la parte oscura de mi vida, sino que yo ya tengo lucidez al detectarla y saber que ahí está presente. Pero ¿qué son las heridas de la infancia? Todos en la infancia, de una manera u de otra, consciente o inconsciente, recibimos una o varias heridas emocionales. Estas heridas son lesiones emocionales surgidas de la interacción y la influencia con nuestros cuidadores. La gente que nos cuidó a nosotros durante la infancia tiene una gran relevancia precisamente en estas heridas. Estas heridas, pues obviamente nos las hicieron estas personas que estuvieron a cargo de nosotros, que bien pudieron haber sido nuestros padres, en el mejor de los casos, pero en otras circunstancias a lo mejor fueron vecinos, tíos, parientes, abuelos, hermanos. Entonces estas heridas hoy nosotros las estamos reflejando. Son también un mecanismo de defensa ante situaciones de mucho estrés o difíciles, porque estas heridas nosotros las hemos aprendido a enmascarar para manifestarlas como una defensa ante una situación que nos está generando a nosotros un malestar emocional. Son también huellas afectivas que influyen en la formación de la personalidad. Existen tres presentaciones de nosotros. Una son los temperamentos. Los temperamentos los traemos nosotros ya de nacimiento. Después tenemos algo que se llama el carácter. Y el carácter se forma a lo largo también de nuestras vidas. Y finalmente tenemos la personalidad. Son tres cosas diferentes, pero en esta ocasión vamos a hablar únicamente de la personalidad que estamos teniendo nosotros actualmente, pero sí hay que echarnos un clavadito, investigar cuál es el temperamento que tenemos y para eso en la segunda sesión les vamos a proporcionar un test para identificar este temperamento que tenemos y por qué nosotros entonces representamos las heridas de una forma diferente. El temperamento tiene que ver mucho con la forma en la que yo interpreto las cosas. Pero ¿por qué se generan las heridas de la infancia? Existen tres factores que las generan. Y el primero es el nivel del vínculo. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Cómo era la relación con la persona que nos generó la vida? ¿Cuál era la importancia que tenía en la vida? Estas personalidades, estas personas que estuvieron en nosotros durante la infancia, nos generaron este vínculo con la herida y con ellos mismos, ¿verdad? Entonces es importante saber por qué se generan. En este vínculo nosotros podemos encontrar el primer círculo de influencia, que es la familia, pero también pudieron haber sido aquellos que no estaban directamente en la familia, los amigos y los conocidos de la familia. Y también en otro círculo, pues, la sociedad.
¿A quiénes estuvimos nosotros vulnerables ante estas heridas? Que bien pudieron haber sido personas completamente ajenas y desconocidas a nosotros. Después tenemos la reiteración o el impacto. ¿Cuántas veces sucedió y la gravedad de lo sucedido? ¿Y frente a quién sucedió? En la reiteración tiene que ver mucho con la programación neurolingüística. ¿Y qué es esto? ¿Cuántas veces sucedió? ¿Cuántas veces se repitió que nos generó a nosotros estos patrones mentales, esta interpretación de la realidad? Pudieron haber sido N cantidad de veces, pero también a lo mejor fue una sola ocasión que nos generó esta herida. Por ejemplo, hay gente que sufrió algún abuso y que con una sola ocasión que pasó nos pudo haber generado esta herida. Y finalmente tenemos la interpretación y qué es lo que se me dijo de la situación, cómo lo entendí y a la edad que me sucedió. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros, al ser pequeños, manifestamos las heridas y pues de alguna manera las exteriorizamos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, con los abuelos, con la gente que teníamos cerca y que nosotros consideramos que nos iban a cuidar, pero al ser la herida un tanto vergonzosa o a lo mejor poco creíble por parte de nuestros padres, de la gente adulta, pues a lo mejor se nos dijo que esto iba a pasar. No le dieron la seriedad, no le dieron el seguimiento, no le dieron la importancia y entonces para nosotros se nos forma un condicionamiento en el cual decimos que bueno, la herida que continúe porque es normal para nosotros. Los tipos de las heridas emocionales, tenemos nosotros 5 heridas emocionales. De ahí se desprenden todas las emociones, pensamientos, actitudes y comportamientos que tenemos actualmente. Y tenemos la herida del abandono. ¿Pero por qué se genera esta herida del abandono? ¿Por qué? Porque tuvimos nosotros un abandono físico o emocional. Y aquí quiero ser muy puntual. Y hace rato dije la interpretación. A lo mejor cuando yo era pequeño, papá y mamá salieron, me dejaron en casa porque tenían que ir a la tienda o tenían que ir a hacer alguna situación y pensaron que nosotros al estar dormidos pues no iba a haber ningún, pero a lo mejor despertamos y en ese momento no los encontramos y nosotros nos sentimos abandonados, nos sentimos inmersos en ese mundo de oscuridad y de desolación. Entonces regresan los padres y de alguna manera pues tratan de, tratan de reconciliarnos, tratan de apapacharnos en el mejor de los casos. En el peor de los casos, a lo mejor fuimos nosotros ignorados, pero ya se generó esa herida. A lo mejor durante la infancia también tuvimos nosotros la necesidad de quedarnos en casa de la abuela, de los tíos, de los primos, de algún vecino o en la guardería. Y nosotros interpretamos que nuestros padres al dejarnos, pues nos estaban abandonando. Esta herida del abandono es una de las heridas más frecuentes que tenemos en la vida adulta. La herida del abandono nos genera a nosotros una máscara. Esta máscara es la forma de nosotros de protegernos o de rechazar o de negar y no aceptar, no reconocer la herida. Y nos volvemos aparentemente una persona pues dependiente que tenemos que estar nosotros entonces en contacto con la gente. No aceptamos que nos abandonen y nos convertimos en una persona que está rogando amor, atención y cariño. ¿Y por qué? Pues porque tenemos miedo a la soledad. Tenemos la idea del rechazo. La idea del rechazo es cuando a nosotros nos enseñan o nos condicionan a que no somos suficientemente valiosos, que a lo mejor nos dicen algo o nos expresan algo en lo cual nosotros interpretamos que somos rechazados. En el momento a lo mejor cuando nosotros queremos tener la atención de algo, de alguien que tiene un gran significado para nosotros, y esta persona pues no nos pone atención, ¿verdad? No nos valora en ese momento, o a lo mejor nos valora, pero no lo expresa. Entonces nosotros nos sentimos rechazados. En ocasiones a lo mejor hacen bromas,
referente al sexo, y porque no eres hombre te rechazo, o a lo mejor porque no eres mujercita te rechazo. Entonces ahí nos generan en nosotros esa herida muy profunda. Nos genera una máscara en la cual nosotros cuando crecemos aprendemos a ser huidizos, a huir. Y prefiero rechazar antes de que me rechacen, porque es el miedo precisamente al rechazo. Ahí encontramos mucha gente que antes de que me rechacen, yo rechazo. Antes de que terminen mi relación amorosa, yo la termino. Antes de que yo sienta vulnerabilidad de ser aceptado, como ya tengo yo ese patrón de conducta del rechazo, entonces rechazo. Es cuando encontramos mucho a las personas que no aceptan el reconocimiento. Tenemos la herida de la humillación. La herida de la humillación es cuando tenemos críticas y comparaciones y nos avergüenzan con la gente. Un ejemplo es cuando vamos a la casa de algún vecino, de algún pariente, y pues porque somos un poco inquietos o a lo mejor porque no tenemos el nivel intelectual que quisiera nuestro padre, nuestra madre, y al vernos nosotros entonces eh, comparados a lo mejor con otra persona, nos pueden desacreditar y decir, mira, él sí se porta bien, él sí saca buenas calificaciones, él sí es un niño bien portado, él sí hace sus deberes y sus tareas, y tú eres un rebelde. Pero además de eso, esta herida se hace mucho cuando estamos expuestos nosotros ante un público, cuando nos avergüenza. Nos sentimos entonces tremendamente humillados. La máscara que manejamos nosotros de adultos es ser personas masoquistas. Masoquistas en un grado extremo porque tenemos miedo a la libertad. La otra idea que tenemos es la traición, cuando a nosotros no nos cumplen las promesas, cuando nosotros sentimos que somos traicionados, cuando alguien nos promete algo y no lo cumplimos, cuando papá, mamá, tío o ese círculo de influencia que tenemos cercano no cumple las promesas que en algún momento nos hicieron. A los niños hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le prometemos algo y no lo cumplimos. Cuando crecemos, nos ponemos una máscara de controlador. ¿Controlador para qué? Pues para que no me traicionen. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la conexión emocional, que si yo me conecto emocional con la gente, puede ser que me traicione. Encontramos aquí en algunas ocasiones situaciones como la celotipia. La injusticia. La injusticia es cuando nosotros sufrimos esa intolerancia, perfección y exigencia. Cuando a nosotros se nos piden más de nuestras capacidades, que habitualmente pasa, porque el adulto tiende a formar y a emitir juicios. Y entonces podemos nosotros ahí encontrar que la gente es intolerante a nuestra capacidad intelectual o a nuestra capacidad física o motora. La gente entonces ahí nos exige y son extremadamente rigurosos con nosotros. Eso nos genera a nosotros una máscara que es la rigidez en la edad adulta. Somos gente rígida. Aparentemente somos nosotros inamovibles, estrictos, autoritarios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la vulnerabilidad. Pero estas tareas nos dejan, estas heridas, perdón, nos dejan tareas inconclusas. ¿Y qué es esto? Cuando yo sufro una herida, a mí se me limita o se me castra existencialmente para tener cierta conectividad y aceptación. Por ejemplo, el abandono a mí me deja una sensación de la parte de la pertenencia, no pertenecer a algo. El amor también no es bien percibido en un estado natural, en un estado
sincero, puro. Entonces también me puede generar a mí esta parte de la atención, no sentirme atendido. Y obviamente, pues esto se refleja también en no sentirme acompañado, la soledad. El rechazo me genera a mí entonces una tarea de escucha activa. No aprendo a escuchar activamente. La validación, o sea, la invalidación para el niño es muy importante, la validación para es muy importante, pero con la herida del rechazo, esta validación se convierte en invalidación. La falta de cariño y obviamente pues la falta de aceptación. La herida de la humillación me genera a mí un bloqueo en el aspecto del respeto, de la paciencia, de la comprensión. Me siento no respetado, que la gente no tiene paciencia conmigo, me siento no comprendido y que la gente no tiene compasión conmigo y que obviamente pues también se refleja eso en la falta de confianza. En la traición me inhabilita para la parte del compromiso, la lealtad, la fidelidad y la responsabilidad. Entonces me genera una actitud en la vida adulta como falta de compromiso. La lealtad no es gran importante, la fidelidad pues únicamente está en letras, pero no en acciones. Y la responsabilidad pues no tiene gran significado para mí. ¿Por qué? Porque pues estoy acostumbrado o traigo ese condicionamiento a de que me pueden traicionar. Entonces, pues para que no me traicionen y no sentir tanto la traición, pues soy irresponsable. Y la injusticia, cuando yo sufro la herida de la injusticia, me genera a mí un bloqueo para la flexibilidad. Entonces, soy una persona poco flexible. En la parte de la comprensión, me cuesta trabajo entender y comprender las emociones de la gente, los pensamientos y también las actitudes. Y en la parte de la diversión, pues es muy limitada. La complicidad me hace ser una persona poco, poco efectiva en ese aspecto. Y pues la libertad no existe. Yo tengo que controlar. Pero ¿qué pasa si en estas heridas yo me hubiera perdido también de otras habilidades que generamos nosotros en la edad adulta? Afortunadamente, cuando tenemos el abandono, hay una parte positiva, hay algo que nos favorece. En un taller que damos, les enseñamos nosotros a tomar decisiones. Decisiones pensadas debidamente y después asumidas en ese sentimiento que nos van a generar las emociones y después obviamente lo vamos a reflejar con las actitudes. Eh, en esta herida del abandono tenemos un gran regalo. Es cierto, perdimos nosotros esa caricia de tener el acompañamiento de nuestros padres o de la persona que nosotros consideramos significante en nuestra vida. Pero esto nos deja cosas buenas en todas las heridas. Se llaman resultados holísticos. Cuando pierdo, hay algo que gano. Me veo obligado y hay que buscar verdaderamente el lado positivo de la herida. El lado positivo de la herida del abandono es, por ejemplo, que la gente que la sufre habitualmente es gente muy empática, fácilmente empata con la gente, hace amistad y además solemos ser muy buenos acompañantes. Es una de las cosas maravillosas que, bueno, dentro de todo lo malo, pues la herida del abandono. El rechazo, la gente que sufre rechazo, habitualmente es gente que tiene mucha facilidad para, para ser independiente, para tener esta actitud de ser una persona muy independiente. La gente que tiene rechazo habitualmente es gente muy creativa. En la humillación, la gente que sufrimos la herida de la humillación,
solemos ser personas muy compasivas y tener bastante cuidado por los más necesitados. Es gente muy altruista, es gente que se preocupa mucho por los demás, pero ahorita hay que tener cuidado porque ahí viene una disfunción también, que me preocupo más por los demás que preocuparme por mí mismo. Pero vamos a hablar de las cosas positivas. La humillación entonces genera a gente con una calidad humana muy alta, mucha consideración. En la traición se generan habilidades sociales e interpersonales. La gente que sufre la traición, la parte positiva es que es gente muy habilidosa para poder interactuar con los demás. En la injusticia, por otra parte, la parte positiva es gente que se ve movida para el cumplimiento de los compromisos. En la parte de la injusticia, la parte positiva es gente muy, muy, muy perseguidora del establecimiento de metas. Las heridas de la infancia tienen una repercusión muy grande en la adultez. Cuando yo tengo abandono, me forman una máscara de ser dependiente. ¿Por qué? Porque me asusta la soledad. Lo vimos en una filmina anterior. Cuando tenemos el rechazo, me siento que no pertenezco, la falta de identidad. No pertenezco a esta familia, no pertenezco a este equipo, no pertenezco a este grupo, no pertenezco a este mundo. En la humillación, el problema ahí es aceptar. Habitualmente nosotros estamos comparándonos, habitualmente estamos descalificándonos y nos cuesta mucho trabajo aceptar. De hecho, en otro taller que damos que se llama Economía de las Caricias, es gente que no está acostumbrada a recibir caricias. Y cuando la gente nos hace un cumplido, nosotros lo descalificamos porque no nos aceptamos, no nos creemos esa cualidad, esa fortaleza que llegamos a tener. Cuando tenemos la herida de la traición, la máscara que manejo es controlar todo. ¿Para qué? Para no ser traicionado. Es el clásico jefe que tiene su filosofía, piensa mal y acertarás. Es el clásico ser humano que es muy celoso por querer controlar todo, por saber en dónde está su pareja, qué están haciendo los hijos, qué están haciendo los empleados. Es gente bastante, bastante desconfiada. Y en la herida de la injusticia nos lleva a ser bastante rígidos. ¿Por qué? Porque pues sufrimos esta injusticia en la edad temprana en la que nos exigían más de lo debido. Entonces, pues me vuelvo una persona muy rígida y no expresiva. ¿Tiene que ver mucho también con la traición? Claro que sí. Hay muchas actitudes que tenemos que que se entrelazan y se mezclan entre una y otra. Es por eso que si en tu test saliste con 2, 3, 4 heridas muy significativas, no te espantes, no te espantes. Somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia, incluso en una edad muy temprana. De bebé, por ejemplo, cuando nosotros estamos hechos del baño y no somos atendidos, pues llegamos a tener también nosotros la herida del abandono, fíjense, a temprana edad. Entonces, no nos espantemos. Este taller es únicamente una inducción para ver las heridas de la infancia. Les vamos a dar herramientas básicas para que sean atendidas. Obviamente, pues ya atender las heridas más a profundidad requiere de otra instrucción. Y para eso les hicimos llegar nosotros un cuestionario, un test, donde ustedes iban a calificar qué heridas son las que estaban teniendo, de acuerdo a este test. Algo que es muy importante decirles es únicamente exploratorio. Para poder ahondar más en las heridas de la infancia, tendríamos que aplicar otras herramientas de mayor profundidad para esclarecer y ver
cuál de las heridas tiene aún más profundidad en nuestros comportamientos. Este test se les hizo llegar a ustedes. ¿Para qué? Pues para que fuera llenado. La gente que no lo ha llenado todavía, por favor, hágalo. Saquen ustedes su misma calificación que viene al final en la quinta hoja. Vean cuál es la herida que tienen y cuál quieren trabajar. Es una a la vez. No podemos trabajar todas. Para trabajar las heridas necesitamos nosotros un proceso polietápico secuencial de 21 días. ¿Y a qué me refiero polietápico secuencial? Disculpen si hablo muy tecnificado, porque tenemos diferentes etapas y secuencias que tenemos que llevar. El cambiar una herida a mi edad, a los 60 años, pues imagínense, ¿qué tengo que hacer con los 59 años anteriores que tuve yo? Entonces, querer cambiar una herida de la noche a la mañana es imposible. Existen muchos charlatanes, coach, tratantes de la salud, que te dicen que casi, casi con una pastillita se puede quitar. Esto no es cuestión de fármacos. Y bueno, podríamos decir que sí hay fármacos, pero son los fármacos naturales que nosotros generamos en nuestro cuerpo, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Y aquí viene entonces la pregunta: ¿cuál es la herida de la infancia que quiero sanar? Aquí, aquí es muy importante entonces que nosotros elijamos qué herida es la que queremos trabajar, porque va a ser el trabajo específico que vamos a realizar después de que tomemos nosotros este taller, 21 días subsecuentes para que cada quien trabaje su herida. Una vez que concluyamos con la primera, seguimos con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta, porque todas las tenemos que trabajar.